La revolución de las matemáticas llega al fútbol. El fútbol es así, es la excusa habitual cuando un jugador no sabe explicar por qué un partido ha ido mal. Es la admisión de que el fútbol es artesano, antiguo, lleno de azar. Es un deporte que no puede razonarse, pero cada vez será menos así. Como en el resto de deportes, la ciencia ha empezado a colonizar las decisiones de entrenadores, directivos y secretarios técnicos. José Luis Mendoza, director de las relaciones institucionales del UCAN Murcia, equipo de la segunda A, tiene un problema con el lenguaje de sus ojeadores. Cuando le recomendaban un posible fichaje, le decían cosas así: este tío es bueno porque va fuerte a la disputa, pasa bien y tiene visión de juego. A Mendoza la explicación le parecía poco convincente. Su ojeador insistía: viene de este equipo y ha logrado todo esto. Mendoza seguía esperando un razonamiento distinto. Yo quiero oír algo así: este tío es bueno porque, uno, tiene un porcentaje de acierto en pase corto del 80%, que está por encima de la media en la liga. 2, genera 3 ocasiones de goles de pase final, varios puntos por encima de la media. Mendoza fue a la Universidad de Berkeley en 2009. Allí vio que la estadística habitual en béisbol, baloncesto y fútbol americano iba a alcanzar el fútbol. Unos años después de volver a España, buscaba un método parecido para el UCAM. No encontró nada hasta esta temporada. Fue de la mano de otros 2 españoles que habían emigrado a Estados Unidos. David Rueda vive desde hace 7 años en Florida. Desde allí ha fundado Origami Sports. Su misión es darle a la estadística un lugar central en la toma de decisiones en los clubes. Hasta ahora se toman decisiones multimillonarias, basadas en las percepciones subjetivas de una o varias personas, dice Rueda. El analista de origami es Salvador Carmona, un joven de 27 años, licenciado en Económicas con especialidad en Estadística por la Universidad de Arizona. Carmona maneja una base de datos con 12.500 jugadores de las principales ligas del mundo. Los datos que tiene de cada uno no son solo los golpes, minutos jugados y disparos, son números más finos. Pases completados, ocasiones creadas, pases entre líneas, regates. O veces regatados, de ahí salen detalles como que un jugador promedió 3 regates por 90 minutos de juego, lo que le sitúa en el top 1% de jugadores de toda Sudamérica, o que promedian más de 13 pases completados de más de 35 metros por partida. Carmona puede pedirle a su base de datos que elija qué jugadores tienen unos rasgos determinados. En los resultados saldrán jugadores que los jugadores tradicionales no han visto nunca. ¿Cómo se valora un delantero? Un delantero no debería medirse solo por sus goles, sino por sus goles esperados. Es una métrica que depende de la velocidad de la jugada. Una jugada normal va a 2,5 metros por segundo, el lugar desde el que se chuta o la parte del cuerpo. Cuanto más bajo es el coeficiente de un gol esperado, más mérito tiene el jugador por haberlo metido. Un penalti tiene un 0,81 de probabilidad de ser gol. Un remate a puerta vacía a 1 metro de la línea de gol supera el 0,9. Si un delantero mete un porcentaje alto de sus goles esperados y encima son goles difíciles, será mejor. Ocurre igual con las asistencias. Un jugador que da el último pase depende de tener un buen delantero que lo meta para que cuente como asistencia. Con la variable ocasiones creadas, ese detalle pierde importancia. Esta finura en el tratamiento de datos permite definir con más precisión a cualquier jugador. Ahora, un equipo puede pescar lejos y a jugadores más convenientes. Eso tiene una ventaja obvia: rendimiento inmediato, y otra quizá más interesante: fichar barato y vender caro. La revolución matemática ya tiene sus historias de éxito. El uso de estadísticas en los entrenamientos y en el análisis del rival viene siendo algo más común, pero en la captación de jugadores es más innovador. Mirar datos analíticos para buscar jugadores es común, dice Brian Clark, segundo entrenador del Nyköping, sueco y uno de los 2 únicos norteamericanos que entrena en Europa. Lo que no es común es hacer que los datos te den una lista inicial de jugadores. Eso es aún nuevo y revolucionario, añade.
La mayor ventaja de la estadística no es su fiabilidad o innovación, sino que vino a colaborar con una máquina imperfecta, el ser humano. La psicología lleva décadas definiendo la irracionalidad humana en la toma de decisiones. Hay prejuicios científicamente establecidos. Un ojeador que ha sido futbolista cree que su experiencia es típica y por lo tanto busca ejemplos similares. Cuando nos convencemos de algo, de que un jugador es el adecuado o de que no lo es más probable que busquemos razones para seguir convencidos. Cuando hemos comprado o fichado algo, por malo que sea, de repente es mejor que lo que no hemos comprado y buscamos razones que lo certifiquen. Pocos creen que en el fútbol los modelos reemplacen todo juicio humano. La captación de jugadores, la estadística no eliminará los errores porque el rendimiento de un jugador en otra ciudad o país depende de muchos factores que también pueden tenerse en cuenta en los cálculos. La mejora de los modelos es una labor permanente, siempre habrá una pregunta nueva que hacerse, aunque la respuesta al menos ya no podrá ser que el fútbol es así. Okay. Dice, actividades de comprensión de lectura crítica. Explica qué quiere decir la expresión. Es la admisión de que el fútbol es artesano, antiguo, lleno de azar. Pues para mí quiere decir que el fútbol ya viene, es un deporte tradicional que de mucho tiempo atrás y en muchas ocasiones está lleno de suerte. Sí. Okay. Escribe dentro de los paréntesis un término o expresión que acorde con el texto que ofrece la lectura podría servir para reemplazar las palabras resaltadas sin cambiar el sentido del texto. Es un deporte que no puede razonarse. ¿Cuál podemos cambiar por razonarse? Entonces podemos usar la palabra comprenderse en vez de razonarse. Sí. B. Como en el resto de deportes, la ciencia ha empezado a colonizar. Ciencia Entonces, en ciencia por experiencia y colonizar lo podríamos cambiar por dominar. Entonces, como en el resto de los deportes, la ciencia, entonces en vez de la experiencia ha empezado a dominar las decisiones de entrenadores, directivos y secretarios técnicos. C. Este tío es bueno porque va fuerte a la disputa, pasa bien y tiene visión de juego. Entonces, en tío vez de la tío, podríamos cambiar como muchacho, puede ser. y tiene visión. Visión podría también ser reemplazada por perspectiva de juego. Sí. Une con flechas personaje mencionado en la noticia con el cargo que desempeña. Brian Cloud, analista de Origami Sports, director de Relaciones Institucionales del OCAM Murcia, segundo entrenador de Nyköping Visueco o fundador de Origami Sports. Brian Cloud está por acá. Aquí está Brian Cloud. Dice que es segundo entrenador de Nyköping. José Luis Mendoza. Él decía que era el director de Relaciones Internacionales. Salvador Carmona es, aquí está, Salvador Carmona. Dice analista de Origami Sports. Sí. Y por último tenemos a David Rueda, que es el fundador de Origami Sports. Sí. Define cada tipo de gol. Gol y gol esperado. B, gol esperado. Gol es una probabilidad de tener un acierto al meter la pelota. Y gol esperado es una alta probabilidad de meter la pelota. Tiene más probabilidades. Resume el contenido global de la noticia con una oración compuesta. Entonces, una oración compuesta es, podría ser, estar hablando de la estadística. De la estadística en el fútbol. Entonces, la implementación de las estadísticas en el fútbol. ¿Cuál
¿Cuál es la creencia que pretende desvirtuarse con la inclusión de las matemáticas en el fútbol? A. Viene de este equipo y ya ha logrado todo esto. B. Promedia más de 13 pases completados de más de 35 metros por partida. C. El fútbol es así. D. De mirar datos analíticos para buscar jugadores. La C. La C de el fútbol es así. 7. Se completa el párrafo con las palabras apropiadas de manera que dé respuesta a la pregunta. Porque si la estadística ya era utilizada en el fútbol, el modelo planteado en la noticia es innovador. Porque la matemática ya era utilizada en el fútbol para los entrenadores. Sí. Un análisis del partido, porque siempre se analiza el partido. Sí. Y la de los mejores jugadores en una lista dada. Y la selección. Pero solo hasta ahora comienza a ser útil un análisis estadístico, creo. Estadístico para plantear una lista precisa de jugadores a reclutar. Sí. Dice, analiza los goles de los dos jugadores en una temporada y encierra el que un ojeador debería recomendarle al equipo. Según la lógica que se menciona en la noticia acerca de que cuanto más bajo es el coeficiente de un gol esperado, más mérito tiene el jugador por haberlo metido. El jugador A tiene 3 goles de penalti y el jugador B tiene 4 goles de penalti. Entonces en este caso vamos a escoger al que tiene más goles de penalti. Sería un jugador que un jugador miraría. Sí. El jugador A tiene 2 goles de remate a puerta vacía a 1 metro de línea de gol. Y el jugador B tiene 1 gol de remate a puerta vacía a 1 metro de la línea de gol. Como ojeador, yo escogería el que tiene más goles de remate. Sí, entonces tiene una ventaja el jugador B y una ventaja el jugador A, creeríamos. ¿Qué pretende la noticia al hablar de números más finos alusivos a pases completados, ocasiones creadas, pases entre líneas, regates o veces secretas? Vuelvo a leer. ¿Qué pretende la noticia al hablar de números más finos alusivos a pases completados, ocasiones creadas, pases entre líneas, regates o veces regueteados? Al hablar de números más finos son números más acertados, o sea, es porque tenemos una base de datos de la cual podemos hacer un análisis estadístico para obtener unos mejores jugadores. Yo creo que podríamos poner son... No, pues ya, después de la respuesta, tú ahorita la colocas. ¿Qué intención? ¿Qué intención tiene la noticia cuando menciona al final los prejuicios científicamente establecidos? Los prejuicios científicamente establecidos es que están respetando los análisis de los ojeadores, que aunque no son estadísticos, son más como la experiencia que ellos tienen. Y entonces no necesariamente tienen que ser un dato, tienen que escoger a un jugador acertado dependiendo de una base de datos. Ellos por simple experiencia ya saben que es un jugador bueno. Entonces la ciencia respeta esos prejuicios de esos ojeadores. A eso se refiere. Según lo plantean las noticias, ¿crees que la estadística es más efectiva que los ojeadores para seleccionar nuevos talentos? ¿Por qué? Según lo planteado en la noticia, ¿crees que la estadística es más efectiva que los ojeadores para... ¿Tú qué crees? ¿Que sí es más efectiva la estadística que los ojeadores? Pues yo creería que sí es más asertiva la estadística. Sí, porque por lo regular la estadística da más certeza a tomar una decisión. Sí. ¿La noticia es imparcial o está a favor de la selección estadística de jugadores frente a la recomendación que realiza un ojeador? ¿La noticia es imparcial o está a favor de la selección estadística de jugadores frente a la recomendación que realizó? Sí. Yo creería que la noticia es imparcial. Sí. Porque respeta mucho las recomendaciones de los ojeadores. Sí, y por último, según la información aportada por la noticia, ¿en qué otros campos de la vida diaria crees que podría ser útil en las matemáticas? En muchísimos campos de la vida diaria. Sí, prácticamente en todo. Porque podemos tener un logro más acertado. Las matemáticas son muchísimo más concretas. Listo, finalizamos.